Todos hemos escuchado alguna vez la frase «La Biblia no necesita interpretación, basta con leerla». A primera vista, esta afirmación parece razonable. Si Dios quiso hablarnos, ¿por qué necesitaríamos intérpretes? ¿No debería ser suficiente abrir las Escrituras y comprender inmediatamente su mensaje? Sin embargo, la Biblia demuestra que esto no es así. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos una escena muy significativa. Un funcionario etíope viaja leyendo al profeta Isaías. Es un hombre instruido, sabe leer y posee el texto sagrado. Sin embargo, cuando Felipe se acerca y le pregunta si entiende lo que está leyendo, responde con una frase que resume el problema de toda interpretación bíblica. ¿Y cómo voy a entender si nadie me guía? Desde los comienzos del cristianismo, la Escritura manifiesta que necesita ser interpretada. La interpretación de la Biblia no nace porque los estudiosos quieran complicar un texto sencillo, sino porque la misma Escritura presenta dificultades de comprensión. Existen pasajes claros y otros oscuros, textos cuyo sentido parece evidente y otros que han suscitado preguntas desde la antigüedad. Incluso la segunda carta de Pedro reconoce que en las cartas de San Pablo hay pasajes difíciles de comprender, que pueden ser malinterpretados. La necesidad de interpretar, por lo tanto, no es una invención moderna, pertenece a la historia misma de la revelación. Pero, ¿qué significa realmente interpretar? Interpretar no consiste en inventar un significado ni en proyectar sobre el texto nuestras propias ideas. Tampoco significa buscar un mensaje oculto reservado para unos pocos iniciados. Interpretar significa descubrir del modo más fiel posible aquello que el autor quiso expresar y aquello que Dios quiso comunicar por medio de ese autor. Aquí aparece uno de los principios fundamentales de la doctrina católica de la Sagrada Escritura. La Biblia es al mismo tiempo una obra humana y obra divina. Es una obra humana porque fue escrita por hombres concretos en culturas determinadas, utilizando lenguas, géneros literarios, símbolos y modos de pensar propios de su tiempo. Moisés, Isaías, Lucas o Pablo no escribieron como autores abstractos, pertenecieron a un momento histórico, tuvieron destinatarios concretos y utilizaron los recursos literarios de su época, pero al mismo tiempo es una obra divina porque esos autores escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dios es el autor principal de la Sagrada Escritura y quiso servirse verdaderamente de autores humanos para comunicar su palabra. Esta doble dimensión explica por qué la interpretación bíblica requiere un doble movimiento. Es necesario comprender el texto como cualquier otro documento antiguo, estudiar su idioma, su contexto histórico, su género literario, la intención del autor humano, pero por otro lado también es necesario reconocer que ese texto forma parte de la revelación divina y posee un significado que supera su simple dimensión histórica. La Escritura es palabra de Dios en lenguaje humano, precisamente porque Dios quiso hablar mediante palabras humanas. La justa comprensión del texto exige utilizar los instrumentos que permiten entender esas palabras en su contexto histórico. Esto nos ayuda a evitar dos errores opuestos. El primero es el fundamentalismo. El fundamentalista supone que basta con leer literalmente un pasaje para comprender inmediatamente lo que Dios quiso decir. Olvida que la Biblia contiene poesía, parábolas, metáforas, relatos históricos, himnos, proverbios, profecías y muchos otros géneros literarios. Leer todo literalmente equivale a desconocer la riqueza del texto. El segundo error es el racionalismo. Aquí ocurre exactamente lo contrario. Se estudia la Biblia únicamente como un documento histórico, reduciéndolo a una obra exclusivamente humana. En este caso, desaparece la inspiración divina y la Escritura termina siendo un libro antiguo más. Interesante para conocer la historia de Israel o del cristianismo primitivo, pero incapaz de hablar al creyente de hoy. La interpretación católica rechaza ambos extremos. No basta una lectura puramente literal, pero tampoco alcanza una lectura puramente histórica. Es necesario integrar ambas dimensiones. El gran desafío de la exégesis contemporánea consiste precisamente en no separar la investigación científica de la fe de la Iglesia. Cuando ambas se separan, aparecen dos consecuencias igualmente graves. Si solo existe la dimensión espiritual, se cae fácilmente en interpretaciones arbitrarias y subjetivas. Si solo existe la dimensión histórica, la Biblia queda encerrada en el pasado y pierde su capacidad de interpelar al creyente de todos los tiempos. Por eso la auténtica interpretación bíblica debe realizarse dentro de la vida de la Iglesia, porque la misma comunidad que recibió la Escritura es también la encargada de custodiar su verdadera comprensión. La interpretación bíblica es el esfuerzo por comprender fielmente el sentido de la Sagrada Escritura, investigando aquello que los autores humanos quisieron expresar y descubriendo, al mismo tiempo, aquello que Dios quiso revelar por medio de esas palabras. Es un trabajo que exige inteligencia, estudio, conocimiento histórico, sensibilidad literaria y al mismo tiempo apertura a la fe. No se trata simplemente de leer un texto antiguo, sino de escuchar una palabra viva, y precisamente porque esa palabra fue pronunciada en una historia concreta, necesita ser comprendida en esa historia, pero precisamente porque esa palabra proviene de Dios, también trasciende esa historia y continúa hablando al hombre de cada época. La finalidad última de toda interpretación consiste en poner de manifiesto toda la riqueza contenida en los textos bíblicos, para que la palabra de Dios siga siendo alimento espiritual, fuente de fe, esperanza y amor para toda la Iglesia, y luz para toda la humanidad.
Por eso, interpretar la Biblia no significa explicar un libro antiguo, significa aprender a escuchar una voz que, aunque fue escrita hace siglos, continúa hablándole al hombre contemporáneo. La interpretación bíblica no añade algo a la palabra de Dios, simplemente procura despejar el camino para que esa palabra pueda ser comprendida con toda su profundidad. La Biblia necesita ser interpretada. La siguiente pregunta surge casi de manera inevitable. ¿Cómo debe hacerse esa interpretación? Durante siglos bastaba en muchos casos con leer el texto acompañado por la tradición de la Iglesia y el comentario de los padres. Sin embargo, el desarrollo de las ciencias históricas y literarias obligó a profundizar cada vez más el estudio de la Sagrada Escritura. La arqueología, la lingüística, la filología y la historia comenzaron a ofrecer herramientas capaces de iluminar el mundo en el que nacieron los libros bíblicos. Frente a esta situación, algunos pensaron que estos métodos científicos eran una amenaza para la fe. Otros, por el contrario, creyeron que solo ellos podían ofrecer una interpretación válida. La Iglesia, sin embargo, eligió un camino distinto, reconoció el enorme valor de la investigación científica, pero recordó que ningún método por sí solo es capaz de agotar la riqueza de la palabra de Dios. Cuando hoy se habla de exégesis bíblica, existe un método que ocupa un lugar privilegiado, el método histórico crítico. La Pontificia Comisión Bíblica llega incluso a afirmar que este método es indispensable para el estudio científico de la Sagrada Escritura. La razón es muy sencilla. Si la Biblia fue escrita para autores humanos, entonces debe ser estudiada teniendo en cuenta las circunstancias históricas en las que estos autores vivieron y escribieron. Comprender la palabra de Dios exige comprender también las palabras de los hombres mediante las cuales Dios quiso revelarse. Ahora bien, ¿qué significa exactamente histórico crítico? Es un método histórico porque intenta reconstruir el proceso por el cual un texto llegó a existir. No se limita a leer el resultado final, sino que investiga cómo fue compuesto, cuáles fueron sus fuentes, qué circunstancias históricas rodearon su redacción y quiénes fueron sus destinatarios. Y es crítico porque trabaja con criterios científicos, no acepta una explicación simplemente porque resulte piadosa o tradicional, sino porque examina cuidadosamente las evidencias textuales, lingüísticas e históricas para acercarse, tanto como sea posible, al sentido original del texto. Pero ese método no consiste en una única operación, en realidad está formado por varias etapas complementarias. La primera es la crítica textual. Puede parecer extraño, pero antes de interpretar un texto es necesario asegurarse de cuál es realmente el texto. Ninguno de los manuscritos originales de la Biblia ha llegado hasta nosotros. Lo que poseemos son miles de copias manuscritas, realizadas durante siglos por distintos escribas. Aunque la inmensa mayoría coincide, existen pequeñas diferencias entre ellas. Algunas palabras aparecen escritas de otra manera. En ciertos casos, una frase fue omitida o añadida accidentalmente. Otras veces, un copista creyó conveniente aclarar una expresión difícil. La crítica textual compara todos esos manuscritos antiguos para reconstruir con la mayor fidelidad posible el texto original. Es, por así decirlo, el trabajo del restaurador antes de comenzar a estudiar una pintura. Primero debe limpiar el cuadro, solo después podrá analizarlo. Una vez establecido el texto, comienza el análisis lingüístico y literario. Aquí el exégeta estudia el vocabulario, la gramática, la sintaxis y el significado de las palabras. Después se analiza cómo está organizado el relato, cuáles son sus unidades literarias y qué coherencia posee el conjunto. En algunos casos, este estudio permite descubrir que un libro fue compuesto utilizando tradiciones anteriores o reuniendo diversos documentos. No se trata de disminuir el valor del texto, sino de comprender mejor el camino mediante el cual Dios fue revelándose progresivamente en la historia. Luego aparece la crítica de los géneros literarios. Este paso resulta absolutamente decisivo. No todos los libros de la Biblia comunican la verdad del mismo modo. Un salmo no se interpreta igual que un código legal. Una parábola no funciona como una crónica. Una visión profética utiliza imágenes completamente distintas a las de una narración histórica. Ignorar el género literario conduce inevitablemente a errores de interpretación. Cuando el salmista afirma que los montes saltan como carneros, nadie piensa que las montañas hayan comenzado realmente a brincar. Comprendemos espontáneamente que estamos ante un lenguaje poético. Del mismo modo, muchas expresiones proféticas utilizan imágenes simbólicas, cuyo propósito no es describir literalmente un acontecimiento, sino transmitir una verdad religiosa. Precisamente por eso, antes de preguntar qué hizo un texto, es necesario preguntarse qué clase de texto es. Después encontramos la crítica de las tradiciones. Aquí el interés ya no se dirige únicamente al texto escrito, sino también a la historia de las tradiciones que dieron origen a ese texto. Muchas enseñanzas circularon oralmente durante años antes de quedar fijadas por escrito,
Comprender esa evolución ayuda a entender mejor el mensaje definitivo. Finalmente aparece la crítica de la redacción. Este último paso estudia la aportación personal del autor inspirado, porque los evangelistas, por ejemplo, no fueron simples recopiladores de información. Mateo, Marcos, Lucas y Juan seleccionaron materiales, organizaron acontecimientos y presentaron las enseñanzas de Jesús siguiendo un proyecto teológico propio. Cada uno escribe para una comunidad concreta y desea destacar determinados aspectos del misterio de Cristo. Por eso la crítica de la redacción intenta descubrir cuál fue la intención del autor sagrado y qué mensaje quiso transmitir a sus primeros destinatarios. ¿Es suficiente el método histórico crítico? Hasta aquí podría parecer que ya poseemos todas las herramientas necesarias. Sin embargo, la respuesta es claramente no. Aunque es indispensable este método, también tiene sus límites. El método histórico crítico reconstruye admirablemente el pasado, nos ayuda a conocer cómo nació un texto, quién lo escribió, cuál era su contexto histórico. Pero existe una pregunta que este método por sí solo no puede responder: ¿qué significa hoy esta palabra para la iglesia? Por eso, limitarse exclusivamente al análisis histórico terminaría encerrando la escritura en la época en que fue escrita, olvidando que Dios continúa hablándole a su pueblo a través de esos mismos textos. La Comisión Bíblica afirma expresamente que el método histórico crítico deja necesariamente en la sombra otros aspectos de la riqueza bíblica y que precisamente por ello han surgido nuevos métodos de análisis literarios capaces de complementar su trabajo. Entre esos nuevos enfoques aparecen el análisis retórico, el análisis narrativo y el análisis semiótico. El análisis retórico estudia cómo un texto intenta convencer a su lector, se interesa por la estructura del discurso, los argumentos utilizados, la manera en que el autor busca persuadir y las fuerzas de las imágenes que emplea. El análisis narrativo, por su parte, contempla la Biblia como un relato, analiza personajes, escenarios, conflictos, puntos culminantes y desenlaces para descubrir cómo la narración conduce al lector a una determinada comprensión del mensaje. El análisis semiótico dirige su atención a la estructura interna del texto y las relaciones entre sus distintos elementos, intentando descubrir cómo el significado surge del conjunto de la composición. Cada uno de estos métodos ilumina aspectos diferentes del texto bíblico y permite apreciar riquezas que antes podían pasar desapercibidas. Ninguno sustituye al método histórico crítico, todos lo complementan. Toda esta diversidad metodológica podría producir la impresión de que cualquier interpretación es igualmente válida, pero Benedicto XVI recuerda en Verbum Domini que el verdadero criterio de unidad no es un método determinado, sino la naturaleza misma de las escrituras. Como la Biblia es simultáneamente palabra humana y palabra de Dios, su interpretación exige dos movimientos inseparables. El primero consiste en estudiar seriamente el texto mediante todos los recursos que ofrecen las ciencias históricas y literarias. El segundo consiste en leer ese mismo texto dentro de la fe de la Iglesia, en continuidad con la tradición y con la unidad de toda la escritura. Cuando se separan estas dos dimensiones aparecen las deformaciones. Si solo queda el análisis científico, la Biblia termina reducida a un documento arqueológico. Si solo permanece una lectura espiritual sin rigor histórico, el texto puede convertirse en un pretexto para justificar cualquier interpretación subjetiva. Por eso, la auténtica interpretación bíblica no consiste en elegir entre ciencia y fe, sino en integrar ambas. En definitiva, los métodos de interpretación bíblica no son fines en sí mismos, son instrumentos al servicio de un objetivo mucho mayor: permitir que el creyente comprenda con mayor fidelidad posible aquello que Dios quiso revelar a través de las palabras de los hombres. Mientras más rigurosa sea la investigación histórica y más profunda la apertura a la fe, más cerca estaremos del verdadero sentido de la Sagrada Escritura. A medida que uno comienza a estudiar la Biblia, aparecen constantemente tres palabras que muchas veces se utilizan como si fueran sinónimos: crítica, exégesis y hermenéutica. En conversaciones cotidianas es frecuente escuchar expresiones como hacer una exégesis, aplicar la hermenéutica o usar la crítica bíblica, sin distinguir realmente qué significa cada una. Sin embargo, estos tres conceptos no son equivalentes. Cada uno designa un momento distinto del proceso de interpretación y solo cuando trabajan juntos es posible alcanzar una comprensión verdaderamente profunda de la Sagrada Escritura. Podríamos imaginarnos como tres etapas de un mismo camino. La crítica prepara el terreno, la exégesis explica el texto y la hermenéutica permite comprender su significado para la vida de la Iglesia y del creyente. Separarlas empobrece la interpretación, integrarlas permite respetar tanto la dimensión humana como la dimensión divina de la palabra de Dios. La palabra exégesis proviene del griego exegomai, que significa explicar, desarrollar,
hacer salir un significado. Mientras la crítica reúne todos los datos necesarios para comprender un texto, la exégesis utiliza esos datos para responder la pregunta central: ¿qué quiso decir realmente este pasaje? Podríamos decir que la crítica proporciona las herramientas y la exégesis construye con ellas. El exégeta toma los resultados de la crítica textual, del análisis histórico, del estudio de los géneros literarios y de todas las investigaciones anteriores para reconstruir el sentido literal del texto, es decir, aquello que el autor humano quiso comunicar a sus propios destinatarios. Esta búsqueda del sentido literal constituye una tarea esencial de toda exégesis. Sin conocer lo que el autor quiso decir, resulta imposible avanzar hacia una comprensión más profunda de la escritura. Imaginemos un ejemplo. Supongamos que un investigador encuentra una carta escrita hace 500 años. La crítica estudiará el papel, la tinta, el idioma, la fecha, el contexto histórico y la autenticidad del documento. La exégesis, en cambio, leerá esa carta e intentará comprender el significado de sus expresiones, las intenciones de quien las escribió y el mensaje que quería transmitir. Es exactamente lo que ocurre con la Biblia. La exégesis busca comprender el texto antes de aplicarlo. Primero pregunta qué quiso decir Isaías a Israel, qué quiso enseñar San Pablo a los cristianos de Corinto o qué pretendía comunicar San Juan a las primeras comunidades cristianas. Solo después podrá preguntarse qué significa hoy ese mismo mensaje. Y aquí aparece el tercer concepto. La hermenéutica no reemplaza la exégesis, sino que parte de ella. Si la exégesis responde qué significó el texto para sus primeros destinatarios, la hermenéutica intenta responder una pregunta diferente: ¿qué significa ese mismo texto para nosotros hoy? En otras palabras, la hermenéutica estudia el proceso mismo de la comprensión. No se limita a traducir palabras antiguas, sino que intenta tender un puente entre dos mundos. Por un lado se encuentra el mundo del autor bíblico, separado de nosotros por los siglos de historia, diferencias culturales y lenguas desaparecidas. Por otro lado está el lector contemporáneo, con sus propias preguntas, preocupaciones y formas de pensar. La hermenéutica procura que ambos mundos puedan encontrarse sin deformar el mensaje original. No basta explicar cómo nació el texto, es necesario comprender cómo sigue hablando hoy dentro de la iglesia. Durante mucho tiempo existió una separación entre la investigación histórica y la interpretación creyente. Por un lado, trabajaban los especialistas preocupados exclusivamente por reconstruir el pasado. Por otro, estaban quienes leían la Biblia únicamente desde la espiritualidad, sin prestar atención al contexto histórico. El resultado era una ruptura entre ciencia y fe. La hermenéutica, auténticamente cristiana, no consiste en abandonar el rigor científico, sino en integrarlo dentro de una visión más amplia de la revelación. Por eso la Iglesia no interpreta la Biblia simplemente como un documento antiguo, sino como una palabra viva que continúa iluminando la existencia del hombre. Llegados a este punto podemos comprender la relación entre estos tres conceptos. La crítica responde principalmente a la pregunta: ¿cómo nació este texto? ¿Qué quiso decir el autor inspirado? La hermenéutica se interroga qué significa hoy este texto para la iglesia y para cada creyente. No son tres disciplinas aisladas, son tres momentos sucesivos de una misma tarea. Sin crítica, la exégesis corre el peligro de convertirse en una interpretación superficial, desligada de la historia. Sin exégesis, la hermenéutica puede transformarse en una lectura subjetiva donde cada uno hace decir al texto aquello que desea escuchar. Y sin hermenéutica, la exégesis queda reducida a un ejercicio puramente académico, incapaz de mostrar que la escritura sigue siendo palabra de Dios para el presente. Por eso la Biblia no puede quedar encerrada en el pasado. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores sagrados continúa actuando en la iglesia para que esa palabra siga siendo comprendida y vivida por cada generación. En definitiva, crítica, exégesis y hermenéutica no compiten entre sí. La crítica prepara el camino, la exégesis descubre el significado del texto y la hermenéutica permite que ese texto atraviese los siglos y llegue hasta nosotros. Solo cuando estos tres momentos permanecen unidos se realiza una auténtica interpretación bíblica. Una interpretación que respeta la historia, escucha la intención del autor inspirado y reconoce que a través de esas palabras antiguas, Dios continúa hablando hoy a su pueblo.